Hola, mi nombre es Génesis Rodríguez y voy a estar tratando el primer tema del grupo 2, que es la ley del coseno. ¿Qué es la ley del coseno? La ley del coseno es la relación entre las longitudes de sus lados con relación a el coseno de su ángulo. La ley de los cosenos nos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de estos lados y el coseno del ángulo intermedio. La ley es usada cuando queremos encontrar la longitud de un tercer lado y conocemos las longitudes de dos lados y el ángulo entre ellos. Historia de la ley del coseno. En la rama de la trigonometría fue Newton quien encontró la serie para el seno x y las series similares para el coseno x y la tangente x. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel tanto para las matemáticas puras como para las matemáticas aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler fue quien verdaderamente fundó la trigonometría moderna, definiendo las funciones trigonométricas mediante expresiones con exponenciales en números complejos. ¿Cuándo se aplica la ley de los cosenos? Al usar las funciones trigonométricas básicas como el seno, el coseno y la tangente, podemos encontrar información adicional sobre los triángulos. La ley de los cosenos se aplica a las dos siguientes situaciones, que la primera es cuando tenemos las longitudes de dos lados y su ángulo intermedio y queremos encontrar la longitud de un tercer lado, y la segunda forma es cuando tenemos las longitudes de tres lados del triángulo y queremos encontrar la medida de cualquier ángulo, que de este va a ser el ejemplo que se va a realizar más adelante. Fórmula de la ley del coseno. La ley de los cosenos relaciona a las longitudes de los dos lados con su ángulo intermedio para encontrar la longitud de un tercer lado. Las fórmulas de la ley de los cosenos de un triángulo ABC, como se muestra aquí, están dadas por A elevado a la 2 es igual a B elevado a la 2 más C elevado a la 2 menos 2BC seno el ángulo A. B elevado a la 2 es igual a elevado a la 2 más C elevado a la 2 menos 2AC coseno el ángulo B. C elevado a la 2 es igual a elevado a la 2 más B elevado a la 2 menos 2AC coseno el ángulo C, que viene siendo representado por una Y aquí. Aquí ABC son las longitudes de los lados del triángulo, como se muestra aquí, y ABY son los ángulos del triángulo ABC que se muestran aquí en este diagrama. Entonces, a continuación realizaremos el ejemplo que se ve en pantalla. Listo, entonces este es el ejemplo que vamos a realizar. Vamos a empezar por nombrar nuestros ángulos, asignarles una variable. No importa el orden en el que hagamos esto, solamente lo que hay que tener en cuenta es que al nombrar los ángulos, los lados opuestos, en el lado opuesto al ángulo es que vamos a poner la misma variable. Por ejemplo, si aquí está la A mayúscula, aquí voy a poner la A minúscula. Si aquí está la C, aquí pongo la otra C. Si aquí está la B, aquí procedo a poner la otra B. Entonces, como el ángulo que voy a buscar es el ángulo A, esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces vamos a mover esa fórmula hasta aquí arriba. Entonces, antes de empezar a sustituir nuestras variables, vamos a despejar A. Entonces, para despejar A, vamos a ver cuáles son las expresiones cuáles son las subexpresiones. Entonces, para encontrar esto, la primera expresión, al
ponemos el opuesto multiplicativo, ya que aquí está en positivo, lo ponemos en negativo. Y como aquí está multiplicando con el coseno, pasa aquí dividiendo con su mismo signo. Entonces el opuesto multiplicativo de coseno A vendría siendo arc coseno, que se simboliza también por coseno a la menos 1. Entonces ponemos aquí coseno a la menos 1, que vendría siendo A. Entonces ahí ya podemos empezar a sustituir nuestras variables. Entonces vamos a hacerlo. Coseno a la menos 1, A es 9, 9 a la 2, menos B, que es 7, 7 elevado a 2, menos C, que es 13, 13 elevado a 2, dividido entre menos 2 por B, que es 7, por C, que es 13. Listo, entonces vamos a empezar con las potencias. Coseno a la menos 1, 9 por 9, sabemos cuánto es, pero vamos a buscarlo en la calculadora. 9 elevado a 2, que si pueden ver aquí, es 81. Menos 7 elevado a 2, si pueden ver aquí, 49. Y 13 elevado a 2 es 169. 169. Vamos aquí. Entonces vamos a hacerlo, la multiplicación es acá debajo de una vez. 7 por 13 es 91. Entonces 91 por menos 2 es igual a menos 182. Menos 182. Entonces vamos a hacer la siguiente parte enseguida. 81 menos 49 menos 169 es igual a 37, sí, menos 137. Aquí lo ponemos. Coseno a la menos 1 es menos 137 dividido a menos 182. Entonces, al ángulo A. Entonces vamos a resolver esto. Aquí de este lado vamos coseno a la menos 1 es igual a menos 137 dividido a menos 182. Aquí pueden ver. Vamos a poner todos esos números aquí en la pizarra. 0.75 2747 2527. Listo, ahora vamos a ver cuánto es el coseno a la menos 1 o el arcoseno de esto. Listo, entonces vamos a poner arcoseno o coseno a la menos 1 de 0.7527472527, que si pueden ver aquí es este número, 41.17. Vamos a redondearlo. 41 vamos a dejarlo en 41.2, que es A
es igual a 41.2 grados. Vamos a colocar en nuestro triángulo 41.2 grados. Y con esto finalizamos. Gracias por ver. Mi nombre es Rafael Alexander Montilla, parte del equipo 3 o grupo 3, y mi tema a tratar es la ley del seno. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas reglas, tips y cómo usarlo en ejercicios o para resolver ejercicios. Tenemos 3 reglas básicas que yo encuentro en base a lo que investigué que cabe destacar, y entre ellas encontramos que la ley del seno se usa en cualquier tipo de triángulo, o sea, no tiene que ver. La ley del seno trabaja con el lado opuesto del ángulo, que le voy a explicar ya más adelante cómo funciona. Y el seno en la ecuación siempre se le saca al ángulo, no al lado. También lo voy a explicar más adelante porque me imagino que se quedaron igualitos. Aquí tenemos que la ley del seno se usa cuando conocemos una pareja y cualquier otro dato. ¿Qué es una pareja? Antes de nosotros resolver cualquier ejercicio, ya sea buscando un ángulo o un lado, tenemos que identificar las esquinas con letras mayúsculas para mayor organización. A, B, C. El orden en el que tú pongas A, B, C no importa. Tú puedes ponerla aquí, la puedes poner aquí o la puedes poner ahí mismo donde está. Eso no importa. Eso es ya a preferencia. Simplemente para que tenga una mayor organización a la hora de desglosar el ejercicio. Teniendo esto en cuenta, las esquinas, ya mencionamos que se nombran con letras mayúsculas, pero los lados se nombran con letras minúsculas. Pero oigan cómo se deben de nombrar los lados. Si ya dijimos que esta es A mayúscula, el lado opuesto de A es este lado, de C es este lado y de B es este lado. Ya aquí la cosa cambia, porque aquí tú no puedes poner aquí si tú quieres o aquí no. La A minúscula para identificar el lado va del lado opuesto al ángulo. Me explico. O sea, no es algo tan difícil. Los lados con letras minúsculas, las esquinas con letras mayúsculas. Pero si aquí pusiste A, en el lado opuesto debes poner la A minúscula, ni más ni menos. En este ejemplo vemos que se están identificando los lados aparte de los ángulos, perdón, aparte de los lados, lo cual no es muy obligatorio, ya que con el simple hecho de identificar la esquina con una A mayúscula, ya tú puedes decir que ese es el ángulo. O así es como lo haría yo. Normalmente no se usa la ecuación completa, y ahora le voy a explicar por qué. Esta es la ecuación y no se usa completa, le voy a explicar por qué. Yo me tomé la libertad de hacer 3 ejemplos diferentes de cómo pueden venir unos ejercicios. Y aquí vemos que tenemos un triángulo, polígono irregular también, ya que los lados no miden lo mismo y los ángulos tampoco. Dijimos antes que para realizar la ley del seno debemos de conocer una pareja. Una pareja es esto, lo dijimos. Y cualquier otro dato que viene siendo este. Teniendo en cuenta que ya conocemos una pareja y tenemos otro dato, ya sabemos que podemos establecer la ley del seno. Pero ¿qué nos pide este ejercicio? Ya él está hecho abajo, pero ignoremos lo de abajo. Nos pide encontrar este lado, que viene siendo el lado opuesto de ¿quién? De A. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, escribe la ecuación completa, sin importar que es bueno seguir una serie de pasos para resolver el ejercicio exitosamente. Cuando tenemos la ecuación completa escrita, procedemos a identificar qué partes de la ecuación vamos a utilizar. Vemos que conocemos una pareja, la cual es C, el ángulo de C y el lado opuesto de C, el lado opuesto del ángulo de C. La conocemos,
C, la parte C de la ecuación sí se va a utilizar. Mírenla aquí a donde la tenemos. Y la A obviamente se va a utilizar porque es el lado que necesitamos encontrar. Entonces, ¿qué procede aquí? Escribimos la parte solamente de la ecuación que vamos a utilizar. Si se fijan aquí, la diferencia es que esta parte no la escribimos abajo. Ay, fallo técnico. Ya yo no voy a borrar más video, este es el que va. Pues bien, maña mía, yo siempre pongo, para mayor comodidad a la hora de despejar X, aunque es lo mismo, ya si te queda adelante o te queda atrás, despejarla es lo mismo, no tiene ningún tipo de inconveniente adicional. Pero yo siempre me gusta ponerla primero. Y aquí, como pueden ver, donde está la incógnita, el lado que desconocemos, es en la A. So, aquí la ecuación está escrita al revés. No es algo con lo que se vayan a enredar tampoco. Yo lo que hice fue que escribí mi lado que desconozco ahí. Y ya. El lado, recuerden, lado con letra minúscula. El lado es X. Ponemos X. El seno de A. ¿Quién es A? 36. Seno de A. Seno de 36. Y del otro lado, que es donde tenemos la parejita que ya conocemos, el lado C minúscula, 14. Tenemos el 14. Y el seno de C, que es el ángulo, 70 grados. Procedemos a despejar. Fallo técnico. Procedemos a despejar X. Tenemos el seno aquí dividiendo. Le agregamos el aditivo multiplicativo. Y pasa multiplicando. Como numerador arriba. Recuerden eso muy bien. Como numerador arriba. Eso lo ponemos en la calculadora, valga la redundancia, y nos va a dar el resultado del lado que andamos buscando. Ojo, para usted hacer este tipo de cálculo en la calculadora, debe de tenerla en D o DEG, que es degree, que es grado en inglés, ya que estamos trabajando con grados. Y ese sería el primer ejemplo, o sea, está fácil. Si se complicaron un poco fue porque aquí cometí el error de escribir la ecuación que voy a usar al revés, pero eso no tiene que ver, eso no tiene perdedera. En el segundo ejemplo ya tenemos un problemita diferente, pero no deja de ser fácil. Esto es un pan, señor. Aquí tenemos un cuadro, un triángulo, y como ustedes pueden ver, este 63 está escrito con el lápiz. Lo que quiere decir que el ejercicio no vino con ese lado. O sea, cuando el ejercicio estaba escrito, ese lado, ese ángulo se desconocía. ¿Y cómo yo encontré ese ángulo? Para que ustedes vean lo fácil que es, señores. Los ángulos de un triángulo siempre dan 180 grados. Entonces, ¿qué yo hice? Yo agarré a 180, le quité 80, que ya lo tengo aquí, son 100. Y a 100 le quité 37 y me quedó 63 grados. Y efectivamente es el ángulo que faltaba. Pero ¿qué estamos buscando aquí? ¿Y por qué yo busqué ese ángulo? Porque el lado que necesitamos buscar no tenía el ángulo puesto. Y si no tiene el ángulo puesto, no podemos llevar a cabo la fórmula. Pues bien, teniendo esto en cuenta y ya conociendo más datos, ¿qué procedemos a hacer? Bueno, uno de los tips que quería decir, ya dije uno, que fue el de poner el desconocido adelante para la hora de despejar X sea más cómodo. Uno de los tips, otro más, sería que si ya tú conoces dos ángulos, hagas esto que no te va a tomar nada de tiempo y ya conoces el tercer ángulo. Aunque si te ponen dos ángulos en un ejercicio, porque sí o sí lo vas a tener que buscar el que falta. Bueno, siguiendo con la explicación del ejemplo 2, tenemos que, como yo había dicho antes, escribimos nuestra fórmula completa. Señores, es bueno que lo lleven paso a paso para que le salga bien, ¿Qué procedemos? A identificar qué parte de la fórmula vamos a utilizar. Como vemos,
ya conocemos una pareja. Está escrita en azul porque el ejercicio vino con esa pareja. Como le dije antes, para ejecutar la ley del seno necesitamos conocer una pareja y cualquier otro dato. Bien, tenemos la parejita ahí, que es A. Entonces sabemos que la parte A de la fórmula se va a utilizar, por eso está aquí. El lado que necesitamos buscar es C minúscula, el opuesto del C mayúscula, del ángulo. Pero el ángulo no se conocía, lo buscamos, ya lo conocemos, entonces sabemos que vamos a utilizar la parte C de la fórmula y aquí la tenemos. Aquí pasó lo mismo, escribí la fórmula al revés, pero no se compliquen con eso, que eso no tiene perdedera. Yo, para ponerlo en términos simples, el lado desconocido, escríbalo de primero y ya, para que no se me compliquen. Teniendo esto ya, no cambia nada. Lo único que este ejercicio tiene de nuevo es que le di el datico de que todos los ángulos de un triángulo miden 180. Eso es lo único que diferencia este ejercicio del otro. Es lo mismo. Despejamos X añadiéndole el opuesto multiplicativo al seno de 63 grados y pasa multiplicando como numerador al otro lado. No pasa, se le agrega el opuesto multiplicativo. Ponemos eso en la calculadora, trabajando con grados, con la calculadora en degree, o si tu calculadora pone la cosita arriba de los grados, perfecto, pero es con grado, porque si no la respuesta te va a dar equivocada. Lo pueden probar ustedes mismos en casa. Y nada, ese sería el ejemplo número 2. Lo único que tiene de nuevo es encontrar este ángulo, conociendo ya dos más. El tercer ejemplo, no me correspondía a mí explicarlo. Voy a dar una breve introducción para ayudar a mi compañero, que es que le toca eso. Y aquí tenemos que buscar un ángulo, pero nada más conocemos un ángulo, o sea, no podemos aplicar lo anterior, de que si conocemos dos ángulos, pues se le quita a 180, se le quita el primer ángulo, se le quita el segundo, y lo que resta es el ángulo que estamos buscando. No se puede hacer porque solamente tenemos uno. Y este ejercicio es un poquito más complicado, no más complicado, simplemente tiene más pasos. Y como pueden ver, la fórmula aquí se escribe al revés a como se escribía antes. Aquí podemos ver que los lados estaban arriba y los ángulos abajo. Eso no tiene que ver. La fórmula, aún en este ejercicio y en este ejercicio, la fórmula se puede escribir al revés. Eso no tiene ningún tipo de inconveniente adicional. Pero como lo que vamos a buscar en ese ejercicio es un ángulo, se voltea la fórmula para mayor facilidad. Me gustaría explicar este tema porque tampoco es tan difícil, pero no me corresponde a mí. Entonces, para resumir, para una retroalimentación rápida para acabar mi presentación. La ley del seno se usa cuando conocemos una pareja. Una pareja es un ángulo y el lado opuesto del ángulo. Esa es una pareja. Normalmente no se usa la ecuación completa. Esta es la ecuación completa. ¿Y qué yo dije? Tú escribes tu ecuación completa y lo primero que tú tienes que hacer es identificar qué parte de la ecuación tú vas a usar para encontrar el lado o ángulo que se te pide. La ley del seno se usa en un triángulo de cualquier tipo. La ley del seno no trabaja con el lado, la ley del seno trabaja con el lado opuesto del ángulo. A eso es que nos referimos con pareja, como podemos ver aquí. Ángulo B mayúscula, lado B minúscula. El seno siempre se le saca al ángulo, no al lado. No expliqué eso. Aquí, cuando ustedes ven seno, ya sea arriba o como ya sea abajo o arriba, como en el tercer ejercicio, se está refiriendo a grados, porque es un ángulo. El seno siempre se le saca al ángulo. Mire, usted puede ver ahí que seno es grado por todos lados. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Si no entendieron nada, que posiblemente
sé que sea así, yo me tomo la libertad de explicarle a cada quien aparte. Muchísimas gracias por su atención. Antes que todo, conceptos a saber. Para encontrar un ángulo, generalmente la fórmula se copia diferente que para encontrar lados. Al encontrar lados, pues la fórmula va con los lados arriba y los senos debajo. Pero para encontrar ángulos, al revés, senos arriba y lados debajo. Dicho esto, la fórmula quedaría así. Seno de A sobre el lado de A igual a seno de B sobre el lado de B igual a seno de C sobre el lado de C. Esto se hace así porque normalmente pues es más fácil encontrar los ángulos si están arriba en la división. Ejemplo 1. Vamos a encontrar el ángulo de este triángulo, que como ya sabemos, para usar la ley de senos, mejor dicho, tenemos que tener una pareja, es decir, un ángulo y su lado opuesto. En este caso sería 42 grados, su lado opuesto es 40 metros. Y tenemos el ángulo a encontrar y su lado opuesto, que en este caso sería 52 metros. Primero vamos a identificar, ¿verdad?, cada parte del triángulo, A, B y C, puse hacia arriba. Esto puede cambiar totalmente, es a gusto de quien realiza el ejercicio. Lo que no está a gusto es el lado opuesto de donde pongas la letra a dicho ángulo. Por ejemplo, que yo puse la A en el 42 grados. Entonces, el lado opuesto o el lado A en minúscula tiene que ser el de 40 metros. Y así con los demás. Entonces seguimos aquí donde simplemente sustituimos valores de la fórmula. Cabe decir también que solamente voy a usar dos partes de esta fórmula que tiene tres conjuntos. ¿Por qué? Porque es según los senos que vayas a encontrar, o los ángulos que vayas a encontrar. En este caso yo voy a encontrar el ángulo C, por eso uso el seno de C, por eso está aquí redondeado. Y uso el seno de A porque ya está la pareja completa, ya está el ángulo y está su lado también. Entonces, la fórmula quedaría seno de A sobre lado A igual a seno de C sobre lado C. Sustituimos seno de A, que es seno de 42 grados, sobre lado A, que sería 40 metros, igual a seno de C, que en este caso es un ángulo teta, es decir, no conocemos su valor, sobre 52 metros, que sería el lado C. Entonces seguimos. Y ya aquí pasamos al siguiente paso, que es dejar seno teta solo, despejar el ángulo. Entonces, el 52 que está dividiendo el ángulo pasa al otro lado a multiplicar a seno de 42 grados, y todo esto dividido entre 40 metros, que sería lo que estaba dividiendo a 42 normalmente. Entonces, aún falta quitar el seno, es decir, dejar el ángulo completamente solo. Esto se hace aplicando lo contrario, multiplicando a seno por su contrario, que sería el arcoseno, que matemáticamente se le presenta seno a la menos 1. Entonces multiplicamos los dos conjuntos por seno a la menos 1. El primer conjunto, que es toda esta información de 52 metros por seno de 100, por seno de 42, perdón, entre 40 metros, es igual a seno a la menos 1 por seno de ángulo teta. Eso se hace porque aquí ya se simplifica y se elimina seno con seno. Aquí está, se elimina seno con seno. Y el ángulo pasa debajo solamente. Solamente pasa el ángulo. Claro, porque ya se eliminó aquí esta pareja. Y sencillamente el otro conjunto se hace en la calculadora, poniendo seno a la menos 1, entre paréntesis toda esta información, igual. Claro, la calculadora tiene que estar en modo grados, que tiene que decir una D arriba en la pantallita. Entonces, todo esto da 60.44 grados y ya ahí encontramos el ángulo. También se puede representar en grados, minutos y segundos, pero a mí me gusta así. Entonces pasamos al ejemplo 2. Aquí tenemos otro triángulo y aquí la única diferencia que va a haber es que voy a encontrar todos los ángulos del triángulo. Aquí ya tenemos uno porque tiene que por lo menos existir uno para poder realizar esto de encontrar los ángulos.
Y para usar la ley de senos es otra condición, que en este caso se cumple, hay una pareja, es decir, su ángulo y su lado opuesto, o su lado simplemente, que es A de nuevo, porque aquí yo puse la letra A, pero recuerden que no importa qué letra pongas, lo que importa es su lado, el lado que le corresponde a cada letra que se le añade al ángulo para identificarlo. Entonces, aquí tengo A, B, C, en este caso voy a usar seno de B sobre B o lado B, porque es el ángulo que voy a encontrar, es el ángulo que no conozco. Todo el proceso se repite. Aquí sustituimos seno de 115 grados sobre 17 centímetros, que sería el lado A, es igual a seno que no conocemos sobre 10.48 centímetros, sería el lado B. Despejamos, dejamos a seno, dejamos el ángulo solo, perdón, al hacer la multiplicación con el arcoseno o el seno a la menos 1, y nos da 39.96 grados. Entonces, ya tenemos dos ángulos encontrados. El tercero se resuelve de manera muy sencilla, del lado de que los ángulos en un triángulo suman 180 grados. Por lo cual, si ya tenemos dos, podemos deducir cuál es el tercero, sencillamente restándole esos dos lados que tenemos a 180. Entonces, que quedaría que seno de C en este caso, porque es el que me falta, es igual a 180 menos seno de A, que sería 115 grados, menos seno de B, que es el que acabamos de encontrar, del 39.96 grados. Eso da seno de C es igual a 31.04 grados. Aquí yo lo redondeé, seno de 34, y seno seno de B. El ángulo B, 34 grados, y el ángulo C, 31 grados. Y sumando estos tres elementos, pues da 180. Es Ariel Vallejo y yo les estaré hablando sobre los conceptos que debemos hacer a hora de utilizar especiales. Pero que debemos saber, lo principal que debemos saber sería ¿qué es un ángulo? Bueno, el ángulo es la porción del plano comprendida entre semirrectas, lados, origen común llamado vértice. Los ángulos parten de un punto, tienen dos líneas que salen desde ese punto y que generan una apertura representada por un el grado de apertura, de esos arcos está representado en palabras, un ángulo vendría siendo el espacio comprendido, el espacio que hay entre dos semirrectas que parten de un mismo punto. ¿Qué es un ángulo especial? Bueno, los ángulos que se denominan especiales son los que son utilizados en razones trigonométricas como el seno, el coseno y tangente. Entre ellos el 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y es que debemos conocer el valor de cada razón trigonométrica cuando utilizamos los ángulos especiales. Esto lo podemos hacer sin el apoyo de una calculadora, ya sea porque lo tenemos o leemos geométricamente. ¿Qué son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son los cocientes o razones que pueden hacerse con el valor de los lados de un triángulo rectángulo. Estos lados vendrían siendo los dos catetos que forman grados entre sí, la hipotenusa que forma un ángulo agudo, los catetos. A continuación estaremos viendo los nombres y las abreviaciones de los 6 posibles cocientes que se pueden. Acá tenemos el seno, abreviado sen, coseno, abreviado cos, la tangente, abreviada TG o tan, la cotangente, abreviada CTG o cotan, la secante, abreviada sec, y la cosecante, abreviada cosec. De estos 6 posibles cocientes,
Los más importantes o los que más deberíamos conocer serían los siguientes tres, ya que a partir de estos podemos hallar los demás. Serían el seno, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, que sería la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, que sería la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En resumen, podríamos decir de que los ángulos especiales son parejas como por ejemplo 30 y 60 grados y 45 90 grados, que con ellos es fácil hallar las funciones trigonométricas principales como seno, coseno y tangente. Asimismo, por medio del teorema de Pitágoras, podemos hallar de una forma fácil las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, cosecante, secante y cotangente. A continuación, compañero le va a desglosar varios ejemplos resueltos en los que se aplican los ángulos especiales. Ok, bueno, ahora me toca enseñarles cómo hallar las razones trigonométricas en un triángulo y hablarle un poco sobre cómo se clasifican los triángulos según sus lados y sus ángulos. Aquí podemos ver un poco, y podemos ver este triángulo que aquí dice que este es el triángulo que más se utiliza para identificar las razones. Eso es cierto, porque esto es un triángulo rectángulo que vamos a ver más adelante porque se llama así. Y lo que dice este señor aquí, que dice, cabe destacar que las razones más fáciles de identificar y las más usadas son las tres primeras. Yo no estoy de acuerdo con él porque yo opino que las más fáciles son las recíprocas, porque ya que tú tienes las tres básicas es muy fácil de identificar, por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos cómo se clasifican los triángulos según sus lados, no sus ángulos. Hay que tener eso aquí. Porque si cometemos el error de clasificar, por ejemplo, un equilátero por sus lados, por sus ángulos, será lo mismo. Por eso son 6 clasificaciones, 3 para sus lados y 3 para sus ángulos. Entonces aquí tenemos un equilátero. Como su nombre lo indica, todos sus lados tiene como equidad, está equilibrado. Todos sus lados son iguales, ninguno es más grande que otro, ni más pequeño. Por eso se llama así equilátero. Aquí tenemos el isósceles, que es muy parecido al equilátero. Tienden a confundirlos porque se parecen mucho. Pero la única diferencia que tiene este del equilátero es que uno de sus lados no mide lo mismo que los otros tres. Por ejemplo, estos dos lados aquí, como podemos ver, miden lo mismo, pero este de aquí abajo no. Este es más pequeño, por eso se llama isósceles. Cuando uno de sus lados es más pequeño o más grande que los otros. Entonces, aquí vemos el escaleno, que no es uniforme. Es uno de sus triángulos desorganizados, que ninguno de sus lados son iguales. Ninguno. Hay uno más largo que otro, uno más corto, y así. Así se identifican estos tres tipos. El equilátero, todos sus lados son iguales. El isósceles, solamente uno de sus lados es diferente a los demás. Y el escaleno, que ninguno de sus lados es igual. Entonces, ahora pasamos a la clasificación según sus ángulos, que es de las más, que es como quien dice igual de fácil que la de los lados, para que hay que prestar un poco más de atención. Entonces, aquí tenemos el triángulo rectángulo, que es el que le enseñé al principio, que este se forma de un solo lado que forma un ángulo de 90 grados. Ya desde que ustedes vean un triángulo con un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, por eso se llama rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Cuando ustedes vean un triángulo con un lado que forma 90 grados, y automáticamente es un triángulo rectángulo, sin importar que este lado mida más que este o viceversa. Aquí tenemos un obtus ángulo, que es que ninguno de sus lados que forman ángulos, ninguno de sus ángulos son iguales y tiene un ángulo mayor a 90 grados, que es todo lo contrario al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está formado por uno que mide 90 grados exactamente, pero sus ángulos tiene por lo menos un ángulo que mide más de 90,
Eso se llama obtusángulo, un ángulo obtuso. Sobrepasa los 90. Entonces aquí tenemos un triángulo acutángulo, que es todo lo contrario al obtusángulo, ya que ninguno de sus lados, ninguno de sus ángulos mide más de 90, siempre se mantienen por debajo, nunca llegan a 90, ni tampoco lo sobrepasan. Siempre, como vemos aquí, 70 grados, 50, 60, ninguno de sus lados llega a 90. Eso se llama acutángulo. Bien, hay que tener presente, tener en cuenta que son 6 clasificaciones de triángulos, 3 para sus lados y 3 para sus ángulos. Pues no podemos venir aquí y decir que esto es un ángulo, vamos a poner un escaleno, por ejemplo, porque tiene este lado y este, son iguales. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es un obtusángulo? Por el ángulo, lo que mide. Por eso hay que tener en cuenta con él. No es lo mismo no es lo mismo la clasificación de los lados que la clasificación de sus ángulos. Es diferente. Entonces, aquí podemos ver un poquito de lo que engloba un triángulo, lo que lo conforma y cómo formamos un ángulo. Por ejemplo, aquí vemos este puntito aquí, que es de donde salen los lados que forman un ángulo, donde se interceptan, donde chocan. Esto se le llama vértice, es de donde nace el ángulo. Donde nace el ángulo, hasta donde se prolonga y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos una paletita, que es como un indicador de cuán grande es el ángulo. O sea, es como un arco que se forma mediante vayas abriendo vamos a poner la paletita de ángulo, por ejemplo. Esto sería 0 grados porque no está abierta. Pero a medida que vaya abriendo, por ejemplo, si abre aquí, esto serán aproximadamente unos 40 grados, más o menos. Y sucesivamente se forma el arco porque se va separando de la raya inicial, que es ese, que mide 0. Eso sería 0 y va subiendo, se va abriendo con orientación a la manecilla del reloj. O sea, como la manecilla del reloj va girando así. Y mientras vaya abriendo, el arco se va. Y por eso ahí podemos identificar más o menos a vista cuántos grados tiene el triángulo. Aquí, como vemos, los ángulos siempre se representan con letra mayúscula. Eso es cierto, un ángulo nunca se va a representar con una letra minúscula. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque automáticamente usted ponga una letra minúscula representando un ángulo está mal. Lo único que se representa con minúscula son los opuestos. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí vemos más de lo mismo. Lo que forma un ángulo, que es cateto opuesto, que eso vamos a hablar ahora. Los catetos son los que forman un ángulo y el que no lo forma se llama cateto opuesto. El que forma parte del ángulo se llama cateto opuesto. Entonces, o sea, aquí tenemos el lado más grande también del triángulo, que se llama hipotenusa, que forma al ángulo A. Pero a este no se le llama cateto adyacente. O sea, es un cateto adyacente, pero como es el lado más grande del triángulo, no es lo mismo que el ángulo C, que sus catetos adyacentes son este y este, ¿verdad? Y como ninguno de los dos son los más grandes del triángulo, se, se le puede decir adyacente a los dos. Y este vendría siendo el cateto opuesto, porque no lo forma, no forma no forma el ángulo C. El ángulo C se forma por esto y esto. Y con el arco, así se pone en forma de rectángulo porque es un ángulo de 90 grados. Por eso se forma, por eso son catetos adyacentes, catetos opuestos. Y se representan con la misma letra del ángulo, pero en el lado opuesto y en minúscula. Por eso mismo, porque es opuesto al ángulo. Es como un espejo, imagínense un espejo aquí dentro del ángulo, que se parte en dos. Es lo mismo. Entonces, aquí podemos ver las razones trigonométricas.
de cada ángulo, cómo se forman, sus recíprocas y todo ese tipo de cosas. Aquí, como dice que abajo, cada razón trigonométrica está formada por los opuestos de adyacente y hipotenusa de cada ángulo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ángulo A. Aquí podemos ver que el ángulo A, su opuesto es la misma A del otro lado, opuesto porque está del otro lado, y es el lado que no forma el ángulo. Aquí está representado en minúsculo. Entonces, la ley del seno dice que el seno se forma con el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que la hipotenusa, como dije anteriormente, es el lado más grande del triángulo. Por eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, continuamos. Aquí podemos ver lo que yo les expliqué anteriormente, cómo formar un triángulo, cómo formar las razones trigonométricas y sus recíprocas. Entonces sería, si estamos imaginemos que estamos cogiendo el ángulo A. Aquí para formarlo, primero tenemos que identificar su cateto adyacente, que vendría siendo este, y este, pero recuerden que como es el lado más largo, el lado más grande, se le llama hipotenusa. Entonces, estos dos son los adyacentes. También debemos identificar el lado opuesto, o sea, el que no lo forma. Como este y este lo forman, ninguno de los dos puede ser opuesto. Pero este, que no lleva relación con este ángulo de aquí en específico, vendría siendo el opuesto. Entonces, identificamos el adyacente, que sería este, el opuesto, solamente falta el lado más largo del triángulo, que sería este. Como es el lado más grande, es el que podemos identificar como la hipotenusa. Entonces sería la hipotenusa, cateto opuesto, y sería cateto adyacente, las respectivas abreviaturas. Entonces, ya que tenemos esto, simplemente tendríamos que formar y comenzar a colocar, por ejemplo, se utiliza la ley para formar el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es que la A se traslada hacia arriba, se coloca como numerador y se toma la hipotenusa y se pone como denominador. Para formar el coseno es cateto adyacente, o sea, el cateto que forma el ángulo, se coloca como numerador sobre la hipotenusa. Y para formar la tangente, no es lo mismo que estas dos que están en la hipotenusa, sino que se combina el cateto opuesto sobre el cateto adyacente para formar la tangente. Entonces, para la recíproca, como dice aquí abajo, solamente hay que voltear la fracción, colocar el numerador en el denominador y el denominador en el numerador para formar la respectiva recíproca de las razones. Entonces, aquí está el teorema de Pitágoras, que es básicamente usado para identificar el lado que falta del triángulo. Si se fijan aquí, en un pequeño ejercicio resuelto de buscar la hipotenusa. O sea, no se sabe el valor de la hipotenusa. Entonces, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, que está aquí, esta formulita, que científicamente se dice que para encontrar la hipotenusa se utiliza o sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa. Pero se usa el radical. Se radical y se efectúa la operación. Se sustituyen los valores y ojo con eso. Si les quedan raíces que no son exactas, o sea, si no le pueden sacar la raíz de un número, se queda expresado. Pero aquí no se pueden poner decimales. Entonces aquí se queda expresado en raíz y se mueve a sí mismo. Aquí hay dos diferentes fórmulas, como pueden ver. Que la primera sería para el cateto opuesto, si no se conoce el valor, y esa sería para el cateto adyacente. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo buscar la hipotenusa, que aquí tiene un signo de suma, que buscar alguno de los catetos, que siempre se utilice el signo de 3. Entonces, muchas gracias por escucharme y feliz resto del día.